Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Hernández Pascual y el día de hoy les voy a presentar el proyecto de tesis. El tema fue la nueva escuela mexicana. Bueno, en este pequeño proyecto de la escuela mexicana se va a analizar que la escuela mexicana propuso una nueva reforma en donde la educación decidió que se impartiera en ciertos niveles de la educación como preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, la educación se va a cumplir en una cierta trayectoria. Es decir, que la nueva escuela mexicana tiene como propósito y el compromiso de brindar una excelente calidad de enseñanza. Esto va a cumplir con ciertos requisitos, con ciertos instrumentos que están aplicados a la educación. Como el propósito tiene es mejorar el conocimiento, las capacidades y habilidades de los educandos. Este nuevo modelo educativo es importante, ya que en ciertas formaciones basadas se tienen ciertos valores, como una de ellas es la responsabilidad, ya que asimismo tengan una cierta participación activa, es decir, que en el pensamiento crítico la educación pública se ha desarrollado de una nueva manera. En la nueva escuela mexicana se tiene el plan de poder reforzar la educación en los niveles. Se tiene que tener ciertos cambios educativos humanísticos. El nuevo modelo educativo busca brindar una mejor calidad de educación, es decir, tanto en los conocimientos, capacidades, habilidades y en las áreas fundamentales como la comunicación, que es muchas de las veces que ya se está perdiendo, hoy en día ya se está perdiendo mucho la comunicación. Entonces, por eso se tiene que brindar una mejor calidad educativa. En esto va a entrar lo que es la comunicación. Se ha garantizado también el derecho de la educación. Esto también se debe de considerar ciertos criterios como la calidad de la educación. También se debe de incluir cualidades profesionales. La escuela mexicana se ha referido a ciertos principios, ya que ha surgido en el siglo XX y se ha conocido como una alternativa de la enseñanza tradicional. La escuela mexicana surge en Europa, es decir, que es un contexto histórico, de acuerdo a los principios educativos donde su metodología es la práctica educativa. Se dice que en el artículo tercero, y pues lo investigamos, se dice que en el año de 1917, el sistema educativo nacional desarrolló una sociedad mexicana. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación debe de ser pública en el servicio educativo. La nueva escuela mexicana se ha formado en cierta cultura, permite fortalecer o favorecer la solución del marco teórico, es decir, como los valores, actitudes, el comportamiento y mejoramiento de la formación inicial del alumno. En este caso puede ser en la primaria y secundaria, porque preescolar pues no es, pues sí, también entraría. Entonces, el progreso de la enseñanza, aprendizaje, es conocido como la nueva escuela mexicana, en donde los estudiantes deberán, o más bien vamos a evaluar ciertos procesos mediante la ecoevaluación y autoevaluación. Esto tiene como propósito retroalimentar su conocimiento y mejorar el aprendizaje, es decir, que se pueden hacer ciertos, por ejemplo, se puede hacer un examen o un cuestionario para ver cómo viene el alumno de más atrás. Por ejemplo, los alumnos que son de segundo pasan a tercero, pues se les puede hacer esa evaluación y ver desde esa alternativa o ver desde ese punto en que están mal y poder de ahí, desde ese punto donde si la mayoría salió mal en esa pregunta o salió mal en cualquier otra pregunta en la respuesta, pues se va a tomar la retroalimentación. Esto es para mejorar su conocimiento y poder que ellos tengan un mejor aprendizaje después y tengan una mejor capacidad. También pues
el ámbito local de la Secretaría de la Educación Pública ha realizado una serie de reformas. Es decir, que las nuevas políticas educativas se han centrado en impulsar la transformación de las prácticas escolares y pedagógicas. Es decirse que los niños que cursan la educación básica deben desarrollarse integralmente y que aprendan a desarrollarse de la mejor manera. Esto se hará bajo ciertos conceptos, es decir, que van a aprender a sí mismo que se tiene una responsabilidad en la educación. También el desarrollo psicosocial se requiere de la enseñanza y aprendizaje. También es la planeación mediante la evaluación y poder fomentar las potencialidades del estudiante base a sus necesidades. También lo que también es muy importante en la nueva escuela mexicana son las orientaciones pedagógicas. Las orientaciones pedagógicas es una gestión escolar, es decir, donde se van a realizar ciertas prácticas educativas, se deberá gestionar el nivel escolar mediante la participación y democracia que se va a implicar en el estudiante. El compromiso es promover las nuevas formas entre los distintos actores educativos. Es decir, que la nueva escuela mexicana, las prácticas educativas a través de las orientaciones pedagógicas, se hace mediante ciertos criterios. Se debe de enfocar más bien a la gestión educativa y a la práctica y tener asimismo una orientación de trabajo colaborativo. Se debe de tener un compromiso de formar a los alumnos teniendo un buen aprendizaje, es decir, que vamos a fomentar ciertos asesores pedagógicos. Nosotros como profesores tenemos que tener un asesor pedagógico en donde él nos va a guiar para que nosotros como profesores les podamos tener o brindar una mejor educación a nuestros alumnos. Tomando en cuenta, se debe de tomar lo que es la motivación, que es un punto muy importante en la educación, la motivación, porque muchas de las veces los alumnos tienden a que no aprenden al mismo ritmo que los otros alumnos. Muchos niños aprenden de manera distinta, entonces nosotros como profesores debemos motivar a nuestros alumnos a que sí se puede trabajar de la misma manera y que pueden adquirir el mismo conocimiento y de la mejor manera. Se pondrá en práctica ciertos valores, también se deben de poner en práctica los valores y también se deberá tomar en cuenta todos los elementos que se cumplan junto con el proceso enseñanza-aprendizaje. Se deberá, para esto de las orientaciones pedagógicas, se deberá de realizar un diagnóstico a todo el grupo, como se los había mencionado hace un momento. Se debe de aplicar un diagnóstico al grupo, a todo. Los docentes deberán, pues sí, hacer un cuestionario, no sé, de 2 preguntas de cada materia, y es para ver sus conocimientos del alumno, cómo va adquiriendo su aprendizaje, si es bueno, si es más ¿cómo se puede? Más si adquiere buen conocimiento o no. En su aprendizaje también se deberá realizar una organización de contenidos. Esto es para que los alumnos aporten ciertas ideas y estrategias que favorezcan a su aprendizaje. No todos, también nosotros como docentes, pues solamente ponemos nuestras ideas, pero nosotros no ponemos en práctica las ideas de nuestros alumnos. Muchas de las veces su práctica de aprendizaje se puede basar en un juego, como por ejemplo en un memorama, en un cuestionario, en un gato, por ejemplo, jugar gato, pues se puede poner la pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti un proyecto de investigación? Ya quien pierda contesta esa pregunta y esto nos ayuda a que nuestros niños tengan un mejor conocimiento,
un mejor aprendizaje, por ejemplo, qué es para ti las ciencias naturales, qué es el valor de la responsabilidad, o sea, tomar en cuenta ciertos métodos o estrategias en donde nuestros alumnos aprendan a desarrollarse de cierta manera y tengan un mejor conocimiento. Se deberá de contextualizar ciertas actividades, asimismo se puede tener una evaluación y se puede retroalimentar una práctica educativa. Esto nos ayuda a orientar la formación del alumno mediante su aprendizaje. ¿Cuál es el principal propósito de la nueva escuela mexicana? Bueno, en el modelo educativo se debe de brindar una mejor calidad de educación, es decir, el aprendizaje basándose en ciertos conocimientos, ciertas áreas, orientaciones pedagógicas, buscar y reforzar el aprendizaje para poder contribuir a la formación integral de los niños. De esta manera, el periodo de formación se debe de garantizar en ciertas oportunidades. Se deberá de implementar la nueva política educativa, en donde se va a transformar ciertos valores, conocimientos y capacidades que va a desarrollar el alumno. También otro de los temas muy importantes es que se debe de tener un cierto ordenador. Es decir, que entra lo que es la comunicación. Se debe de tener una presentación oral, se debe de considerar ciertos aspectos importantes al momento de desarrollar la presentación de su trabajo de enseñanza-aprendizaje como nosotros, como docentes para nuestros alumnos. La comunicación es muy importante, ya que es una información de comprensión entre el alumno y maestro entre alumno. La presencia debe de ser positiva. Asimismo, se debe de lograr una preparación integral en donde el docente pueda dominar un buen tema y que los alumnos comprendan de cierta manera. Para que nosotros como docentes tenemos ciertas metodologías. Yo, por ejemplo, en un tema, en un preescolar, enseñarles números a los niños, pues puedo utilizar manzanas, puedo utilizar números, puedo utilizar muñequitos, pelotas, o sea, ciertas materiales donde el alumno va a ir aprendiendo. Se debe de tener la preparación y el dominio sobre un tema. Apoya la seguridad y la honestidad y el entusiasmo del ordenador. Asimismo, se debe de tener la atención y se debe de contener un tema. Asimismo, debe contener un mensaje coherente, lógico y estructurado. Se debe de lograr lo que es mostrar lo que es la honestidad, mejorar, reconocer ciertas limitaciones como las respuestas, tener un mejor ordenador, es decir, que es importante tener la presentación en técnicas y recursos que logren captar la atención de los alumnos mediante lo de un tema que se va a exponer. Es importante formar el proceso de formación de los alumnos que van a ir teniendo una retroalimentación de cada tema que se va a exponer cada semana. Asimismo, los docentes deberán hacer un diagnóstico a los alumnos. Esto es para ver qué tanto aprendieron los alumnos durante su aprendizaje-enseñanza y ver en qué están fallando para poder mejorar ciertas estructuras mediante ciertas metodologías y puedan mejorar su aprendizaje. De esta manera los docentes verán ciertos cambios en el aprendizaje de los alumnos. Se deberá de poner en práctica lo que es la educación, dar a conocer el ámbito educativo y poder fomentar la cultura educativa, también el desarrollo intelectual, es decir, que se debe de tener una organización y ciertas estrategias educativas y metodológicas que puedan ayudar a la formación del alumno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.